Lo que habla Mateo capítulo 24, que habrá señales en los cielos, la luna se convertirá en sangre y el sol se oscurecerá. Y este canto dice precisamente acerca de eso. ¿Por qué esperar que la luna se torne en rojo? El número 8 del CD. Mientras buscamos ahí la palabra de Dios, vamos entonces a Génesis capítulo 22. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. El tema es sacrificando a tu Isaac. ¿Cuál es el Isaac que tú vas a sacrificar hoy? Sacrificio significa el despojo de algo muy importante que tú amas. Sacrificio es dar algo que te duela. Dile al que está al lado, da algo que te duela. ¿Estás dispuesto a dar lo que más amas? Amén. Dice así la Biblia en Génesis capítulo 22, verso 1. Póngase sobre las plantas de tus hermosos pies mientras me buscan el número 8 ahí de mi CD, de la pista. Gloria a Dios. Dice así la Biblia, Génesis capítulo 22, verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Diga, probó. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Diga, altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Verdaderamente, Señor, tú eres el Dios grande y temible, que mereces toda la gloria, la honra y la alabanza. Haznos renacer en una esperanza nueva. Ilumina nuestras mentes para comprender hoy el mensaje que tú quieres darnos. Abre nuestros corazones y llénanos de ti, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar su... Me
Mediten las palabras de este canto que dice: ¿por qué esperar? Gracias, Jesús. ¿Por qué esperar que la luna se torne en rojo? ¿Por qué esperar el sol oscurecer? ¿Por qué esperar la terrible oscuridad? Habiendo claridad para mirar. ¿Por qué esperar que la luna se torne en rojo? ¿Por qué esperar el sol oscurecer? ¿Por qué esperar la terrible oscuridad? Habiendo claridad para mirar. ¿Por qué esperar la terrible oscuridad? Habiendo claridad para mirar. ¿Por qué parar si tú sabes caminar? ¿Por qué callar si aún tú puedes alabar? ¿Por qué no enciendes tu espíritu y olvidas la vanidad? Habiendo claridad para mirar. ¿Por qué no enciendes tu espíritu y olvidas la vanidad? Habiendo claridad para mirar. Dios nos da oportunidades para poderle servir con todo su corazón y que podamos estar siempre dispuestos a servirle antes que venga una situación angustiante. ¿Por qué esperar que la luna se torne en rojo? ¿Por qué esperar el sol oscurecer? ¿Por qué esperar la terrible oscuridad? Habiendo claridad para mirar. ¿Por qué parar si tú sabes caminar? ¿Por qué callar si aún tú puedes alabar? ¿Por qué no enciendes tu espíritu y olvidas la vanidad? Habiendo claridad para mirar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar la oscuridad? Habiendo claridad para mirar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar la oscuridad? Habiendo claridad para mirar. Ahora que podemos alabarlo, exaltarlo, servirlo, hay que hacerlo antes que sea demasiado tarde. Cristo dijo: trabajemos entre tanto que este día, porque viene la noche cuando no podremos trabajar. Génesis capítulo 22 nos muestra aquí, hermanos, un episodio muy importante y contundente acerca
de una prueba que Dios hizo a un siervo de Dios llamado Abraham. Si todos sabemos la historia de Abraham, en Génesis encontramos que Dios llamó de Ur de los Caldeos, lo que ahora aproximadamente es el territorio de Irak, Irán, Pakistán, esa área de Arabia Saudita, lo que es del Medio Oriente, cerca de Irak. Según se cree que estaba Ur de los Caldeos. Y Dios lo llamó de ahí y le dijo: te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde tú serás de bendición. En ti serán benditas todas las naciones, todas las gentes de la tierra. Y Abraham, dice la Biblia, que en el primer llamado, cuando Dios lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar, vemos que Abraham accedió al llamado que Dios le había dado. La primera prueba del llamado la había pasado. La primera prueba de dejarlo todo para ir a un lugar donde él no conocía, pero se atrevió a creerle a Dios y fue obediente. Y Dios lo bendijo. Y dice la Biblia que Abraham era rico en oro y plata, en ganado, en siervos, en esclavos, en todo lo que una persona rica en aquel entonces era notorio que precisamente fuese una persona adinerada. Lo llegó a tener porque Dios, cuando tú eres fiel a Dios, Dios te da bendiciones. La bendición de Dios es la que enriquece y con ella no añade tristeza. Si tú pasas la prueba, Dios puede ver que tu corazón es un corazón humilde, quebrantado, que para Él no es difícil enriquecerte, en bendecirte, en exaltarte, porque Dios, al que lo honra, también Dios lo honra. Dice la Biblia: Dios honra a los que le honran. Alaba a los que está vivo. Hallamos entonces que Abraham ya había pasado muchos años, pero había un problema. Sara era estéril y no podían tener un hijo, no podían tener descendencia. Y una vez Dios lo lleva aparte y le dice: Abraham, mira las estrellas y cuéntalas si puedes contarlas. Y la Biblia dice que Dios le dijo: así será tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena de la mar. Tremenda promesa. Dios le da una promesa y le dijo que no iba a haber alguien más que heredase, porque en una ocasión Abraham le dice: Dios, tú no me has dado herencia y mi heredero va a ser mi siervo, este siervo que traigo aquí conmigo. Y Dios le dice: no será él tu heredero, tú tendrás un hijo. Y así fue que llegó el cumplimiento, siendo Sara de 90 y tantos años, concibió y dio a luz a Isaac, un hijo que amó tanto que Dios se lo había dado, porque para Dios no hay nada imposible. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Dios se capacita en lo imposible. Dios se capacita en lo sobrenatural. Dios es el que da a todos abundantemente. No quieras razonar cómo opera Dios, porque nunca lo vas a entender con tu mente carnal. Nunca lo vas a entender con tu mente finita. Nunca lo vas a comprender con tu raciocinio, con tu lógica. Con tu mente nunca lo vas a comprender. Las promesas de Dios, lo que uno tiene que hacer es creerlas y recibirlas. A Dios no se le cuestiona ni se le razona. A Dios se le cree para recibir el milagro. Alaba lo que está vivo. Ahora, ya él
El niño había crecido, que se cree que quizás haya tenido unos 7, 9 años, porque el niño ya caminaba, el niño razonaba, el niño platicaba. Y oye, en la etapa de la vida, viene Dios, se le ocurre a Dios, dice aquí, probar a Abraham. Capítulo 22 de Génesis dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Génesis 22:1. Léalo. Quiero que nos detengamos un momento. Dios prueba al hombre. Dios no lo tienta, pero Dios sí lo prueba. El tentador es el diablo, pero sí Dios prueba a los suyos. Y la prueba viene para medir tu consagración a Dios. La prueba viene para medir tu espiritualidad. ¿Cómo estás delante de la presencia de Dios? Es como un examen que cuando tuviste allá en primaria o en secundaria o en high school, que te evaluaron, te dieron una prueba a ver cuánto conocías, a ver si pasabas el grado o pasaste, hermano, high school, o pasaste, hermano, determinada carrera. Las pruebas son para evaluarte. Y Dios nos evalúa. Dile al que está al lado: Dios te prueba. Codea al que está al lado y dile, pero no le codeas tan fuerte. Dile: Dios prueba. Dios prueba. Dice la Biblia que Él nos probará como fuego. Él nos pasa por el valle de lágrimas a veces. Dios nos pasa por diferentes situaciones adversas que a veces no comprendemos por qué. Porque se imagina, póngase en el papel de Abraham. Si Dios me dio un hijo tan bello después de no tener, después de 90 y tanto, de 100 años, digamos, porque Abraham era de 100 años cuando tuvo a Isaac. Sara de 90 años. Y se imagina, ya crecidito, ya donde había tenido un compañerismo, donde papi e hijo habían caminado juntos, porque dice la Biblia que cuando iban al sacrificio, el hijo viene y dialoga con el padre, le hace una pregunta: papi, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el holocausto? ¿Dónde está? Era un niño que ya razonaba. Era un niño que había tenido una estrecha amistad con su padre, donde la Biblia dice que padre e hijos ahí iban juntos. Cuando Isaac le dice: papá, ahí está la leña, está el fuego, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio? Y el padre le dijo: Jehová se proveerá. ¿E iban qué? Juntos. Me gusta esa expresión. Ahí está, eso está en el versículo. A ver. El versículo 7 dice así: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban ¿qué? Juntos. Iban juntos. Lo que quiere decir que padre e hijo tenían una verdadera comunicación. Lo que quiere decir es que ese padre dedicaba tiempo a su hijo. Lo que quería decir es que ese padre también se sacrificaba por tener una relación íntima como amigo con su hijo. Lecciones para nosotros los padres: cómo debemos de portarnos o cómo debemos de relacionarnos con nuestros hijos. Debemos, antes de ser padres, debemos de buscar ser amigos de nuestros hijos. Que nuestro hijo tenga confianza de venir con nosotros, con sus problemas, con sus interrogantes, con sus confusiones, con sus cargas, con diferentes incógnitas, misterios, diferentes enigmas que él pueda tener en su vida, pero tener la confianza que en casa
imagina cuántas experiencias habían tenido, cuántas hermosas etapas de la vida donde padre e hijo jugaban juntos, donde padre e hijo conversaban. Porque en la ley judía, un niño de hasta los 12 años ya se sabe de memoria el Pentateuco o la Torá, o lo que se llama, hermano, lo que se llaman los primeros 5 libros de la Biblia, que significa Pentateuco o la Torá. Son libros que se los memorizan, y los padres tienen una buena característica, los padres judíos, que desde niñitos, desde pequeñitos, les repiten la palabra de Dios al levantarse y al acostarse. Lecciones que debemos de aprender nosotros para educar a nuestros hijos, porque la educación de nuestros hijos comienza especialmente los primeros 5 años de vida. Según la pedagogía nos enseña que en los primeros 5 años es donde el niño absorbe como esponja la enseñanza, la instrucción. El problema de nosotros es que no aplicamos ese principio, y ya cuando ya crecen, cuando están ya grandes, queremos enderezarlos y entonces educarlos, pero ya están grandes. Trate de enderezar usted una planta ya grandota, un árbol grandote, todo chueco como los cuernos de un borrego. Trate de enderezarlo, no va a poder enderezarlo. Pero si una plantita desde chiquita le pone una vara recta, aunque vaya torcida al inicio, pero si le pone una rama derecha, va a ver que poco a poco se va a ir enderezando porque está tiernita. Los principios bíblicos son muy importantes. Dice la Biblia, Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El deber de nosotros los padres es precisamente poder entregar a nuestros hijos en las manos del Señor. Nuestro sacrificio como padres es dedicar tiempo, hermano, tiempo de calidad a nuestros hijos, para que podamos instruirlos en el camino de Dios. El tema es, ¿cuál es? Sacrificando a tu Isaac. El primer punto que traigo para sacrificar en esta hora es: dedica tiempo a tu hijo. Aparta tiempo para ir junto con tu hijo. Dice aquí la Biblia, en este versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esa expresión, hijo mío, qué tremendo. Era un amor entrañable con su hijo. Qué precioso. ¿Y qué más dice? E iban juntos. Primer sacrificio que debes tú hacer como padre de sacrificar holocausto a Dios es primero, Dios te manda, o nos manda como padres, para no ser ofensivos, nos manda como padres a que apartemos tiempo para nuestros hijos. ¿Sabe que este es uno de los errores más garrafales que nosotros cometemos aquí en Estados Unidos de Norteamérica? ¿Sabe que es el problema número 1 de la sociedad de los norteamericanos? La cultura americana es terrible. Si no nos cuidamos, nosotros los latinos, que traemos una cultura bonita, hermosa, de unidad familiar, podemos caer en la trampa de la cultura americana. ¿Cuál es lo negativo para mí? Es mi punto de vista, claramente. ¿Cuál es el problema de aquí, de la cultura americana? Los niños nacen. ¿Quiénes los cuidan? La babysitter, la nana, una trabajadora. Los niños se crecen con alguien desconocido. Van creciendo, y para que no molesten, los dejamos a que se pierdan en el internet, en los juegos mecánicos. Que no molesten, que no hagan ruido. Mientras yo me voy al shopping, a la mall, mientras me voy a otro lugar, al cine, a otros lugares, tus hijos se están educando con otras cosas, con otros medios. ¿Y tú y yo qué? No sacrificamos tiempo a nuestros hijos.
iba junto con su hijo. Abraham dijo: tú eres mi hijo. Lo amaba entrañablemente. ¿Quieres darle una buena herencia a tus hijos? Edúcalos, instrúyelos, dedica tiempo. El problema que cuando no lo hacemos, lo que sembramos, cosechamos. ¿Y sabe lo que están haciendo los hijos, los descendientes de esta nación con los viejitos? Viejito cuando ya tiene 70, 80 años ya no puede. Dice: para que no me moleste este viejito, lo voy a poner en un asilo de ancianos. ¿No es cierto? Y allí se mueren de soledad los viejitos. Hermanos, nosotros tenemos una buena cultura. Nuestros viejitos mueren con nosotros. Eso es bonito, eso es hermoso de la cultura latina. Nuestros viejitos no los metemos a un asilo de ancianos. Mueren con nosotros en casa. Y eso es una buena cualidad de la herencia cultural latina. Que no nos consuma la cultura americana. No permitamos, por favor, a que nuestros hijos crezcan con otros, se eduquen con otros, se eduquen con los juegos mecánicos. Hay que dedicar tiempo, sacrifica tiempo. Ayudémonos a sacrificar tiempo de calidad para nuestros hijos. Es el primer sacrificio que como padres debemos de hacer. Abraham dijo: Jehová se proveerá. Y cuando entendió esto, es que sabía que si Dios se lo pedía, Dios tenía el poder para volverlo a resucitar o darle otro. Amén. Cuando él dijo Dios se proveerá, es que visualizó a su hijo nuevamente con él. Que tenía fe de que Dios no era cruel para dejar que él matara a su hijo, que él sacrificara a su hijo, y que si lo sacrificaba, él sabía que Dios era fiel para cumplir su promesa de que él iba a ser padre de multitudes. Las promesas de Dios se cumplen sí y en el amén. Dios es fiel a sus promesas. Dios nunca falla. Tú y yo fallamos, pero Dios nunca falla. El hombre y las personas te pueden fallar, pero Dios nunca falla. Dios es infalible. Diga infalible. Eso quiere decir Dios nunca falla. Dios es fiel a sus promesas. Y el primer principio entonces para sacrificar a tu Isaac es que dediques tiempo a tus hijos. Segundo, sacrifica a tu Isaac poniéndolo en las manos de Dios. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? ¿Cuántos tenemos hijos más de uno de 16, 17, 18 años? A ver, levante la mano. Y esos hijos necesitan que tú los sueltes como padre. Amén. Hijos. A veces cuando entran a la edad de 13, 14, hasta 16, 18 años, oye, me les entra una locura. Dígamelo a mí. Tú no los entiendes, a veces no los comprendes. Pero ¿sabes qué? Si eres un verdadero guerrero, te vas a poner en la brecha por ellos y los vas a entregar en las manos del Dios Todopoderoso, el cual los va a enderezar y guiar por el camino verdadero. No lleves cargas que tú no puedes llevar. Entrégaselo al Señor. Sacrifica a tu Isaac. Alaba lo que está vivo. Primero, debes dedicar tiempo. Segundo, entrégalo en las manos del Señor. En las manos de Dios está más tranquilo. A veces queremos mucho a nuestros hijos que los ahogamos, hermano.
los abrazamos tanto que los estrangulamos. Suéltalos en las manos del Señor. No digo que seas descuidado, no digo que seas una persona ahí que le vale todo. No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que tú no lleves cargas que tú no puedas llevar, porque hay hijos que llega una etapa en la cual se rebelan contra ti y donde entra en ti a veces hasta culpabilidades no resueltas, porque dice: no le dediqué tiempo, quizás no fue un buen amigo, quizás me faltó educarlo, quizás me faltó esto. Como haya sido, si tú has creído en Cristo y tienes la confianza en el Rey de Reyes, de todas maneras entrégalo en las manos de Dios, que Dios va a hacer la obra que tú no pudiste hacer. Alábalo. Cuando lo entregas, estás dispuesto a sacrificarlo. El versículo 9 y 10 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, que significa encuentro. Eso dijimos que significa altar. El altar significa encuentro. Diga encuentro. Y dice: y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Se imagina Abraham con su propio hijo ya en el altar, la leña? Y el versículo 10 dice: y extendió Abraham, ¿qué? Santo Dios. El verso 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Ven? El hombre estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le había pedido. El hombre estaba dispuesto y convencido de que aquello era en serio, que no era una broma. Y cuando totalmente ya iba a degollar a su hijo, ¿qué dice la Biblia? El verso 11: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el verso 12: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Tremendo eso. Para que sacrifiques a tu Isaac, dedícale tiempo de calidad. Segundo, entrégalo en las manos del Señor. Deja que Dios enderece sus pasos. Ya cumpliste tu labor como padre, lo educaste, lo instruiste en el camino del Señor. Ahora deja que Dios haga el resto. Tú hiciste ya tu parte, Dios hará su parte. Llega un momento que nuestros hijos tienen que hacer una decisión: si seguir el camino que nosotros tenemos o seguir otro camino. Pero si tú hiciste lo correcto de dedicar tiempo a ellos, de instruirlos en el camino de Dios, de darles amor, de darles cariño, de darles aprecio, de darles instrucción, la Biblia nos dice que hay promesa, como dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay promesa que si tú lo instruyes y si tú le dedicas tiempo y si tú lo entregas en las manos de Dios, la instrucción hacia nuestros hijos le perseguirá hasta donde ellos estén. Y allí donde estén se van a acordar que hay un Dios vivo, hay un Dios real, que su padre le inculcó, que su padre le enseñó, que su padre le dedicó tiempo para explicarle que hay un Dios en los cielos vivo, real, y que tiene poder para cambiar la vida de cada uno de nosotros. Él se va a volver a esa instrucción. Hay muchos ejemplos. Me conmueve la historia de Billy Graham, un televangelista muy famoso hasta el día de hoy. Ya está un poquito malo. Se cree que probablemente ya se vaya con Cristo, pero todavía está vivo, lo bueno. Pero estaba leyendo la biografía de Billy Graham
y la experiencia con su hijo Franklin Graham, que dice que este muchacho de pequeñito iba a la iglesia, pero llegó a los 12, 13 años y empezó a rebelarse contra su padre Billy Graham y su madre. Su madre le esperaba hasta la 1, 2 de la mañana en la casa, y a veces su hijo se metía por la ventana y llegaba ebrio, borracho y hasta drogado. Llegó el momento en que él aparentemente ya quiero hacer mi vida, pero aún así sus padres tuvieron piedad y misericordia y dedicaron tiempo a su hijo. Llegó a los 20 y tantos años, su hijo con su motocicleta iba por donde quiera, llegaba siempre y era un dolor de cabeza para sus padres. Muchas veces sus padres lo reprendieron, muchas veces sus padres le dijeron que dejara esa misma vida, pero nunca en ese momento que ellos pensaron llegó a entenderlo. Hasta que en una ocasión se fue de misionero, más bien fue acompañando a un misionero a África. Y dice el relato de que allá un misionero guiado por el poder del Espíritu Santo, Dios lo usó para hablarle a Franklin Graham del mensaje de Cristo, de la verdadera relación que uno debe tener con Dios. Y el Espíritu Santo obró de tal manera, dice Franklin Graham en su testimonio, siempre en la familia hay un hijo pródigo, hay una oveja negra. Y yo me consideraba, dice él, la oveja negra en la familia. Ese hijo pródigo, rebelde, tremendo. Pero dice, pero ahí, en África, dice que Dios, como que le mostró Dios una película de todo lo de su niñez, de su adolescencia y de su juventud. Llegó una convicción de corazón donde el Espíritu Santo lo compungió de tal manera que él vio su vida hecha pedazos, totalmente hecha pedazos en la película. Y Dios le dice, esa es tu vida. Sí, Señor, dijo él, esa es mi vida hecha pedazos. Y llegó una convicción a su corazón y habló con Dios. Dios, si tú tienes el poder para hacer que los pedazos de esa vida vengan a ser una sola, yo estoy dispuesto a servirte. Y ahí lloró, se compungió y se convirtió a Cristo Franklin Graham. Ahora Franklin Graham es el sucesor de Billy Graham. Es el sucesor de Billy Graham y ahora él es el director de el periódico o del ministerio